Buenos días a todos amigos de Julie en el mundo. Aquí nuevamente trayéndoles un videíto súper importante, un videíto para que lo vean, lo escuchen, porque también solamente pueden escucharlo, se meten sus audífonos y lo escuchan así bacán. Entonces, aquí les traigo este videíto, se trata de la masonería, está muy bien redactada, explicada por un pastor. Me gustaría bastante que lo escuchen, dura un poquito, una hora y 40 minutos, pero es súper importante. ¿Entiendes? Entonces ahí va. No se olviden de ponerme, por favor, manito arriba, pónganme like, compartan mis videos y por favor, si pueden inscribirse, mucho mejor. ¿Ok? Ahí les paso el video. Buena visión. Vamos a hablar acerca del último engaño que Satanás habrá de presentar en la creación del nuevo orden mundial en el tiempo del fin. Pero para esto me gustaría contarte una pequeña historia bíblica que está en la palabra del Señor de los judíos, que eran denominados como el pueblo de Dios en aquel entonces. Los judíos habían sido queridos, aceptados y protegidos por Dios porque habían hecho pacto, no con la mentira, pero pacto con la verdad del Dios del cielo. Por lo tanto, Dios los había cuidado y los había protegido. Pero Israel tenía enemigos porque Satanás siempre quiere destruir a los que tienen la verdad porque él odia la verdad. Y si el pueblo de Dios tiene la verdad, obviamente lo quiere destruir. Y había cantidad de enemigos. Ustedes pueden encontrar desde los filisteos, los asirios y otros más. Y en este caso hablaremos de los asirios. Querían atacar al pueblo de Dios. Su objetivo, destruirlo. Habían planificado el rey de una manera tan exacta, destruir por emboscada al pueblo de Dios, que dice la Biblia que absolutamente nadie sabía de ese plan. Solamente los más allegados conocían que en un día decisivo el rey junto con su ejército habría de atacar a los judíos y destruirlos y desaparecerlos de la faz de la tierra. El plan estaba elaborado. Y cuando llegó el día, la hora y el lugar, la Biblia dice que el ejército asirio salió para destruir al pueblo de Dios. Pero cuando ellos salen de manera secreta, sorpresiva, empiezan a meterse y rodear la ciudad del pueblo de Dios. La palabra del Señor nos dice que es cuando están a punto de dar el golpe en contra de los judíos, de forma misteriosa y casi milagrosa para los asirios, el pueblo judío salió con espadas, con cascos, con escudos, con lanzas, con las espadas desenvainadas, listos para contraatacar a los asirios. Y los asirios, que pensaron que ellos iban a agarrar por sorpresa a los judíos, fueron los judíos los que agarraron por sorpresa a sus enemigos. Regresaron vencidos, humillados, y las noticias llegaron al rey de que los judíos sabían del ataque, que los judíos conocían de la emboscada, que no era plan secreto, que ellos sabían lo que iba a suceder. El rey, por supuesto, cuando escuchó la noticia, se enfureció. Se enfureció de tal manera que lo primero que le vino a la mente es: tengo un traidor en mi campamento. Alguien me está traicionando. Hay un espía de Israel acá. Por eso ellos supieron lo que yo les iba a hacer. El rey reúne a los suyos, dice la palabra de Dios. Y entonces aquellos le juran lealtad. No, rey, no hay nadie entre nosotros que te traicione. Todos te somos fieles. Esa fue la explicación que recibieron. Pero otra vez fueron a atacar. Y tan pronto van a atacar sin que nadie conociera el plan. Otra vez los judíos volvieron a salir. Se defendieron hasta los dientes. Y otra vez el pueblo asirio fue menoscabado y fue burlado. El rey ya en ese momento no puede más y sabe: hay un traidor en medio de mí. Reúne a sus capitanes y generales y les dice: va a haber quien se muera en esta noche, porque hay un enemigo. Es imposible que ellos sepan estos planes sin que haya alguien entre mis más allegados que les esté revelando mi ataque y destrucción hacia ellos. Y entonces uno de sus capitanes se allegó al rey, segunda de Reyes 6, del 9 al 12, y dice así: habló al rey y le dice: el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dice: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Hay un vendido, hay un espía, ¿quién de ustedes es? Y entonces uno de los siervos dice: no, señor, rey mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel,
el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No había espía entre los asirios, lo que había era palabra de Dios en el pueblo de Israel. Había un profeta que Dios le hablaba y le revelaba los ataques que habría de tener su pueblo aún antes de que pasara, aún cuando solamente en la mente del rey había decidido atacar a los judíos. Ya Dios le había revelado a su profeta las cosas que iban a venir, y cuando el profeta le decía al rey de Israel: los asirios tienen un plan, van a atacar por emboscada, el rey sabía lo que Dios le había revelado y se preparaba a él y preparaba al pueblo. Y cuando venían los asirios no había mortandad en Israel, porque el pueblo estaba listo. ¿Y por qué estaba listo? Porque había voz de profeta en medio de él. Y querido amigo y querido hermano, Satanás está planificando un tremendo ataque. Desde hace mucho tiempo lo viene planificando, desde hace 6,000 años lo ha perfeccionado. Pero querido amigo y querido hermano, el mundo no tiene nada que temer, porque Dios ha revelado el plan que Satanás va a realizar. Dios desenmascara sus planes, por eso el diablo odia la Biblia, porque Dios revela lo que él va a hacer, y el que está leyendo la Biblia dice: eso viene Satanás, eso no es de Dios, y se aleja. Y el diablo se enoja, el diablo se molesta, porque por más que lo planifica, por más que lo trata de hacer extremadamente bien, los planes se le vienen abajo una y otra vez, porque hay palabra de Dios. Claro, el diablo odia la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La luz, cuando resplandece, pues disipa las tinieblas. Así es que el diablo no le gusta la Biblia, menos que estudiemos estos temas. Así es que Dios ha revelado, así como en Mateo 24 vimos las señales del tiempo del fin y cómo el diablo va a trabajar para perder a la humanidad, y lo ha hecho en siglos y milenios. La Biblia le muestra las cosas que habrían de venir en el tiempo del fin en el último libro de la Biblia al apóstol Juan, el libro de Apocalipsis, que significa el libro de las revelaciones. Pero antes de que Dios le mostrara a Juan las cosas que habrían de venir en el futuro, Dios le reveló a otro profeta en el Antiguo Testamento una señal preeminente. Es más, yo la llamo preeminente porque esta es una señal clave. This is a perfect clue. Para que el pueblo de Dios tenga una idea de cómo sería el último engaño de Satanás en el mundo. Está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Se la reveló al profeta más grande del Antiguo Testamento, al profeta Daniel, tremendo profeta. Y Daniel recibe esta señal que tenía que ver directamente con el mismo fin del mundo. Daniel capítulo número 12 y versículo número 4. Daniel solamente tiene 12 capítulos. Cuando está por concluir la vida de Daniel y también su libro, Dios le da una profecía bien claritita que tenía que ver con algo preciso y exacto en el tiempo del fin. Versículo 4 de Daniel 12, y dice así: tú, empero Daniel, y se le va a dar una orden de parte del Señor: cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo habría de ser sellado el libro? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto? Que por siglos y siglos y generaciones la gente iba a leer este libro y no lo iba a poder entender. ¿Por qué? Porque era un libro sellado, cerrado, no se iba a entender. Ahora, el que lee el libro de Daniel y lo puede entender, ¿qué es lo que significa? Que ya el libro no está sellado más, que el libro ha sido abierto. Ahora, ¿cuándo iba a abrirse ese libro que la gente lo iba a poder entender? Bueno, también Dios le va a dar una clave, no solamente a Daniel, sino también a nosotros. Y dice ahí que el libro sería sellado hasta el tiempo del fin. Muchos pasarán mientras el libro quede sellado. O sea, que el sello iba a ser para buen rato, pero la ciencia se habría de multiplicar. Una de las señales para saber que hemos llegado al tiempo del fin es que la ciencia se iba a multiplicar. ¿Por qué Dios está dándonos una señal tan clara y directa que el fin del tiempo se habría de cumplir cuando se cumpliera la señal de que la ciencia se habría de multiplicar? ¿Qué tiene que ver la ciencia con el fin del tiempo?
¿Qué tiene que ver la ciencia y la tecnología con el tiempo del fin? Pero la señal ahí está. La ciencia aumentará en el tiempo del fin. Haciendo una pequeña recolección acerca de la ciencia. Tú sabes que el mundo estuvo no solamente por décadas ni siglos, sino por milenios en pañales. Estudiamos el otro día que cuando los mayas habían descubierto bastantes leyes de tiempo y aún inventaron el calendario de 365 días, Europa todavía estaba en pañales. Pensaba que todavía la Tierra era cuadrada y que los elefantes la detenían, y pasaron miles de años que la Tierra y la ciencia estuvo estancada en el conocimiento y la sabiduría. Precisamente siglo tras siglo no avanzaban las artes, en la ciencia no avanzaba la tecnología, hasta que finalmente vino la revolución industrial, vinieron las máquinas, pero hoy en día vemos las máquinas de aquel entonces y nos reímos porque esas son piezas de museo, pero en aquel entonces no eran piezas de museo, en aquel entonces era ciencia, que nunca en la historia de la humanidad se había visto semejante cosa. Pero a partir de ese entonces la ciencia empezó a progresar y a progresar y a progresar de tal manera que no ha parado de progresar hasta hoy en día. Y en cuestión de pocos años y décadas, la ciencia nos deja con la boca abierta. Lo que nosotros pensábamos que era algo revolucionario, hoy en día, un año después, ni un año, un mes después, comienza ya a ser obsoleto. La ciencia ya no va gateando, la ciencia no va corriendo, la ciencia hoy en día va volando, y desde aquella revolución industrial hasta hoy en día la ciencia va avanzando a pasos sorprendentes. Algunos de ustedes se recuerdan este invento que fue uno de los inventos más revolucionarios de toda la historia de la humanidad. Este que les voy a enseñar ahorita fue el de los más revolucionarios que existió en todos los continentes de la Tierra. Y cuando se escuchaba la noticia de lo que les voy a poner ahorita en la pantalla, la gente abría la boca y decía: ¡wow! Hemos llegado al fin del mundo, cuando vieron la invención de este artefacto. ¿Saben de qué artefacto me estoy refiriendo? De la radio. Y no cualquiera podía tener una radio como esta, solamente los millonarios podían tener acceso a un aparato tan sofisticado que tenía la habilidad de agarrar las ondas del aire. Y agarraba las ondas del aire y la transformaba en sonido y música. Y claro, antes de este había otro, ¿verdad? Que le tenías que dar vueltita, generar electricidad, y sacaba la música, y la gente se quedaba sorprendida, y aquellos se sentían que allá habían llegado a ser los dioses del universo porque tenían ciencia. Cuando llegó este aparato, tumbó la otra rocola y ahora la ciencia iba avanzando. ¿Y qué tal cuando finalmente llegaron los aparatos hechos con bulbos? ¡Wow! La gente sorprendida, consolas de bulbos, televisiones de bulbos. Me acuerdo que mi papá tenía una rocola de bulbos y me recuerdo que había también una televisión de bulbos. Y cuando mi papá no quería que mis hermanas vieran la novela, le quitaba un bulbo y no se veía la televisión. Y entonces mis hermanas: no se ve la televisión. Se descompuso. Y de repente, de manera milagrosa, cuando mi papá quería ver la televisión, le ponía otra vez el bulbo y la televisión prendía. Y recuerdas que la televisión no prendía tan rápido, ¿verdad? Tú prendías la televisión y tardaba un rato hasta que los bulbos se prendían y se calentaban, y finalmente aparecía un puntito en la pantalla. ¿Se acuerdan? Aparecía un puntito y después se empezaba a hacer grande hasta que ya salía la imagen. Claro, hoy nos reímos, ¿verdad? Hoy no, y tú sabes por qué nos reímos el día de hoy. Pero en aquel entonces, hermanos, era la ciencia más avanzada. Era la tecnología de tecnologías que la gente decía: ¡wow! El hombre, ¿a dónde más va a llegar después de haber inventado semejantes cosas? Había el disco, ¿verdad? Que era un pedazo de plástico negro. ¿De qué tamaño era el disco? ¿Te recuerdas? Era gigantesco. Y la gente tenía su colección de discos. ¿Y qué es lo que tocaba el disco? Una aguja. ¿Se recuerdan ustedes? Y le iba dando vueltas. Por eso hoy en día, los que no lo sepan, cuando alguien habla y repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿qué se dice? Ya se te rayó
El disco, ¿de qué viene eso? De que las agujitas, ¿sabes? Cuando el disco ya se rayaba, se saltaba al mismo surco y repetía la misma canción, ¿verdad? Pues de ahí viene. Pero en aquel entonces era una tecnología bastante avanzada. Después del disco grandote vino el disco más chiquitito, ¿verdad? Eso también fue otra revolución. Después vinieron los transmisores, también hechos a base de bulbos, que revolucionaron la pantalla de la televisión. ¡Wow! Cuando salían ahí, algunos decían, mira, estos son demonios adentro de ese aparato. Eran las ondas que agarraba la señal de la antena, ¿verdad? Las televisiones en blanco y negro. Cuando ya vino la televisión a color, ¡wow! Eso fue como que... Dice, la verdad que el hombre es como Dios. Mira las cosas que ha inventado. Y por cierto, las televisiones de aquel entonces, ¿cómo tú cambiabas el canal? ¿Cómo se cambiaba? ¿Tenías el control remoto? No, la gente se tenía que levantar y tenía que ir canal por canal que le iba dando vuelta. Esa era la tecnología. Pero en aquel entonces era una mega tecnología. ¿Quién iba a decir que en menos de 50 años... desde que se llegó a esa invención, llegáramos a pensar que el hombre fuera a la luna y que el hombre subiera satélites allá arriba que mandaran millones de señales desde el espacio a la Tierra? ¿Cuántos satélites hay allá arriba? Cantidad. Casi todos los planetas de la Tierra tienen satélites allá arriba. México tiene varios satélites, un montón de satélites ahí arriba. Estados Unidos, no se diga, la cantidad de satélites. Toda la Tierra está intercomunicada. Y querido amigo y querido hermano, la noticia que pasa en un lado del mundo, ya no tienen que esperarse como antes el periódico, que tenían que agarrar el periódico y mandarlo por barco 2 meses hasta que llegara a Europa. Y entonces leían el periódico y se daban cuenta, hoy mira, se hundió el Titanic, y lo leyeron 2 meses después. No, hoy en día la noticia cuando pasa, ¿sabes al cuánto tiempo ya se sabe del otro lado del mundo? En el mismo momento, segundos ya les llegó la noticia. Una señal a tu celular que ya pasó esto y que pasó lo otro. Los satélites han revolucionado completamente el mundo. ¿Qué diremos acerca del invento del Internet? Y déjame decirte que el invento del Internet es algo tan grande que nadie lo puede comprender. ¿Quién te puede explicar qué es el Internet? Es algo extremadamente complicado, la invención del Internet. Pero ¿sabes cuántos usuarios están conectados a estas redes a nivel mundial? Billones, ya no estamos hablando de millones, billones están metidos en esta red todos los días. Every single day. Y la red es tan gigantesca que literalmente el Internet lo que hizo es convertir todas las naciones del mundo en una sola cosa. El mundo está completamente intercomunicado a través de esta herramienta. Las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y otros más, todo mundo metido, comunicándose, expresándose. Y las bases de datos del Internet son mega gigantescos. Yo me recuerdo que precisamente hace algunos años, cuando yo estudiaba para ministerio, por ahí en el año 1991, había un lugar ahí en la universidad que precisamente tenía computadoras, y no cualquiera tenía computadoras en aquel entonces, eran como 8 computadoras, pero eran las computadoras de colores o verde o naranja. ¿Se acuerdan que la pantalla era verde, naranja y todas las letras eran green o orange? Y tú la veías y dices, wow. Pero de repente el disco duro de esas computadoras, no sé si se recuerdan, los que, ¿saben? Muchos jóvenes se quedan viendo así como, what are you talking about? Imagínate, menos de 20 años, el cambio dramático que ha habido. ¿Sabes, jóvenes? Las computadoras en aquel entonces, the hard drive, el disco duro, ¿sabes qué era? Un pedazo de disquete que tú metías y sacabas. Ese era el disco duro de la computadora. Ese era el disco duro, imagínate. Hoy en día ya no estás hablando de megabytes, hoy en día estás hablando de terabytes, de la cantidad de información que se les mete a las computadoras. La ciencia ha avanzado. De las computadoras de bulbo hoy en día tenemos
televisiones plasmas cada vez más grandes, 60, 80 pulgadas, que ya no parecen televisiones, parecen pantallas de cine, computadoras que van avanzando cada vez más, y hoy en día tenemos supercomputadoras. Ya no tenemos computadoras regulares, son supercomputadoras las que se dejan de ver. Yo me recuerdo, hace algunos años, había precisamente un celular que todo el mundo quería tener, incluyendo a este servidor. ¿Se recuerdan ustedes de este celular? Esa era la moda en aquel entonces, el Razer. Si alguien tiene hoy en día el Razer y piensa que está a la moda, está completamente anticuado. ¿Por qué? Porque eso era moda hace apenas pocos años, pero hoy en día la ciencia ha avanzado tan rapidísimo que salió el iPhone, el 1. No bastó con el 1, salió el 2. No bastó el 2, salió el 3. No bastó el 3, salió el 4. Y no bastó el 4, ya viene el 5. Y tú sabes que hoy en día la gente usa menos la computadora. ¿Y sabes por qué usa menos la computadora? Porque los celulares ya son computadoras móviles. Y ya sin hablar de la salida del iPad, el iPad 2. Y ya viene el 3, ¿verdad? O si no es que ya salió el 3. Mira que yo soy el retrasado ahora. Esto va tan rápido que ya ni siquiera uno sabe en qué número van, porque esto va rápido, esto va volando. ¿Cuál iba? ¿El 4 o el 5? Porque esto va volando, la ciencia va increíblemente rápido. Y déjame decirte que hay ciencia que está lista ahí, pero no la han sacado porque la gente no está lista para esa tecnología. Pero la tecnología is ready, is there. ¿Te acuerdas tú de este aparatito? Cuando yo tenía 10 años, yo añoraba uno de estos. ¿Qué es esto? Un Atari. ¿Se acuerdan del Atari? Con las imágenes de blanco y negro, del Pac-Man y de todo eso. Era esa máquina. Y hoy en día, ¿quién tiene Atari en su casa? Bueno, a lo mejor mi abuelito, ¿verdad? Hoy en día ya, ¿cuál Atari? Tenemos el PlayStation 1, 2 y el 3. Tenemos el Wii, tenemos el Xbox y la lista sigue de cosas, de gráficas que parecen reales, que tú las ves con tremenda realidad. Esa es la ciencia que estamos viviendo. ¿Qué hablar acerca de los vehículos? ¿Te acuerdas de este carro cuando salió? Las primeras invenciones de los vehículos. ¿Cómo prendían los carros? ¿Te acuerdas cómo los encendían? Otra vez le tenía que dar vueltas para que el carro encendiera. ¿Quién iba a decir que en tan corto periodo de tiempo llegáramos a crear carros híbridos? Carros híbridos. Carros solares, carros de hidrógeno. Tú sabes que en California tienen carros ya de hidrógeno, que lo que saca ya no es humo, es vapor. Y hay gasolineras que te sirven hidrógeno en California, es un prototipo. Carros híbridos. ¿Sabes cuántas millas te da un carro como estos? Te está dando casi 60 millas o más por galón. ¿Quién quiere un carro de estos? Imagínate, 60 millas por galón, y como está el precio de la gasolina hoy en día. Pero como va la ciencia, querido amigo y querido hermano, déjame decirte que este carro pronto se va a quedar atrás. Ya vienen prototipos de nuevos carros que están saliendo al mercado. Nuevos inventos, nuevas ideas. Es más, tú sabías que ya están tratando de inventar el carro que va a volar. Ya están en prototipos. I mean, this is going so fast. Es rápido que está yendo. Ahora, la Biblia decía, en el tiempo del fin la ciencia se iba a multiplicar. Es que como que parece que toda la historia de la humanidad se quedó estancada. Y tú mira, lee la historia. Apenas en los 1850, la gente en el mundo entero, el medio más rápido que tenía el hombre para avanzar era el caballo o el tren cuando se inventó. Ese era el medio más rápido de la humanidad. ¿Quién iba a pensar que en 100 años después el hombre iba a andar en avión y que yo podía venir desde California hasta Chicago en 4 horas? De lado a lado del país. Y sabes que eso es bastante largo. Hay otros aviones que en cuestión de 1 hora ya llegué desde California hasta Chicago. Esa es la tecnología. La Biblia decía que la ciencia se habría de multiplicar. Y al avanzar la ciencia, las sociedades han sido transformadas completamente. La ciencia tiene un factor grandísimo que ver en la transformación de la sociedad.
Y la Biblia decía que una señal del fin del tiempo y del tiempo del fin era la multiplicación de la ciencia. El gran pensador y poeta Charles Dickens dijo: vivimos en el mejor de todos los tiempos. Y eso que a él no le tocó ver los avances científicos que nosotros hemos visto. Dice: vivimos en el mejor de todos los tiempos, pero también vivimos en el peor. Porque la humanidad ha avanzado en ciencia, pero se ha estancado en el conocimiento de Dios. La gente más sabe de la ciencia, menos conoce de Dios. Tenemos jóvenes que se saben todo de la ciencia, pero no te dicen un versículo de la Biblia. Son expertos en Facebook, no conocen la Biblia. Son expertos en Hollywood, no conocen la Biblia. Son expertos en las computadoras, en el iPhone, no conocen nada de la Biblia. Conocemos del mal. Y las sociedades, es verdad, en ciencia y en tecnología se han hecho expertas, pero en el conocimiento y el temor de Dios estamos en pañales. No hemos ido hacia adelante, nos hemos ido hacia atrás. De hecho, las sociedades antes, que no tenían tanta tecnología, eran más temerosas de Dios. Había más religiosidad, había más temor de Dios, buscaban más de Dios. Hoy en día tenemos más ciencia, menos se está buscando de Dios. Pero eso era una señal del tiempo del fin. Se multiplicó la ciencia, pero no el temor de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11, dijo el apóstol San Pablo: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Es verdad, andamos buscando el iPhone, andamos buscando la computadora, andamos buscando el plasma, pero no andamos buscando de Dios. La sociedad se ha metido en una carrera espantosa, terrible, rápido. La sociedad va todo rápido. Tecnología rápida, computadoras rápidas, carros rápidos, hasta la comida rápida y casi hasta los bebés rápidos. Eso es rapidísimo, todo es rápido. Noviazgos rápidos. Antes tardaban los novios 1 o 2 años en ser novios y casarse. Hoy en día se conoce una fiesta, el otro día ya están casados. Y divorcios también rápidos. Se casan en un día, el otro día se divorciaron. Esto va rápido, esto va rapidísimo. Pero la religión se quedó estancada. No van avanzando igual de rápido. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. No se está buscando del conocimiento de Dios. A Dios se lo ha dejado a un lado. Era una señal del tiempo del fin. San Mateo 24, 37 a 39. Jesús dice que la historia se va a repetir de lo que pasó en los días del diluvio en el mismo tiempo del fin. Jesús dice: mas como en los días de Noé. Y fíjate la señal que nos da y el ejemplo que pone, la señal de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué será en el fin del mundo que se repetirá lo que sucedió en los días de Noé? Escuchen, como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró en el arca Noé, y no entendieron hasta que vino ¿qué? ¿Qué los hizo entender? El diluvio, y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Tengo una pregunta. Dice que lo que pasó en los días de Noé pasará en el tiempo del fin. ¿Qué pasó en los días de Noé? Bueno, ahí dice algunas cosas, ¿no? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué tiene de malo comer, beber, casarse y hacer en casamiento? ¿Dios nos dio la comida? Sí. ¿Dios nos dio el agua? Sí. ¿Dios instituyó el matrimonio? Sí. What's wrong? ¿Qué tiene de malo que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué menciona ahí que ellos hicieron eso y no entendieron? Bueno, aquí el problema tiene que ver con la palabra entender. ¿Qué no entendieron? Claro, eso no lo entendieron antes, pero llegó un momento en que sí lo entendieron. ¿Cuándo lo entendieron? Hasta que vino el diluvio. ¿Qué no entendieron? Lo que Noé sí entendió. ¿Y qué sí entendió Noé? Que el mundo se iba a acabar. ¿Quién se lo reveló? Dios. Dios le dice: no va a seguir mi misericordia con el hombre, porque el hombre, sus pensamientos solo son de continuo al mal. ¿Y cuánto tiempo Dios le puso? 120 años. Cuando Noé entendió el mensaje, transformó su vida. ¿Y cómo lo transformó? Pues empezó a construir el arca. ¿O cómo iba a sobrevivir Noé si no construía el arca? He got it. Él lo entendió. ¿Y qué entendió? Que la palabra de Dios se cumple, que Dios no está jugando, que si Dios dice el mundo se va a acabar, se va a acabar. Pero ¿cuánta gente dice: no, Dios no va a hacer lo que Él dice? No. Y eso fue el mismo error de Eva.
morirás. ¿Y qué le dice la serpiente? No morirás, y por dudar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo no cambio, dice el Señor. La palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué crees? Se cumple, querido hermano. Pero el diablo nos hace confundir que no se va a cumplir. No, Dios no quiere decir lo que Él dijo. No va a cumplir lo que Él dijo. Dios es bueno, Dios no va a castigar. Ahora, Noé les decía todos los días, viene el fin del mundo, viene el fin del mundo. Y lo iban a escuchar, pero no para convertirse. ¿Sabes para qué lo escuchaban? Para burlarse del pobre viejito. No entendieron. ¿Qué no entendieron? Que era cierto, que el mundo se iba a acabar, que lo que Dios dijo era verdadero. Pero ¿cuándo lo entendieron? Hubo un momento que sí se dieron cuenta. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Cuando vino el diluvio. ¿Y de qué sí se dieron cuenta? Que la palabra de Dios es verdadera, que lo que Dios dijo lo cumplió. Lo mismo se va a repetir en el tiempo del fin. Mucha gente va a ser engañada y se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Así le ha pasado en todas las generaciones. El diablo ha sido astuto. Los ha engañado desde las culturas antiguas, llevándolos a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, al paganismo. Y nación sobre nación, como efecto dominó, cayó a las mentiras del gran engañador. Desde la misma Eva hacia todas las culturas, uno tras uno los ha engañado. El engaño hasta de los científicos modernos, los hombres de ciencia, los ateos, los que creen que saben todo, también el diablo tiene cómo engañarlos a ellos. Todo eso lo estudiamos esta semana. El fenómeno del espiritismo que la Biblia condena, el diablo los ha engañado desde la mentira que dijo en el Edén, no moriréis, estableciendo las bases del espiritismo. El mundo antediluviano fue también engañado por la serpiente y todos perecieron, excepto Noé y su familia. El diablo es astuto, hermanos. No hay civilización que se haya salvado. No hay cultura que se haya salvado. No hay raza que no se haya salvado de los engaños de la serpiente. Es astuto, lo es. Si no estamos protegidos con la palabra de Dios, queridos hermanos, nos va a pasar, y queridos amigos, lo mismo. Y la Biblia dice que lo que pasó en los días de Noé se repetirá en el mismo tiempo del fin. No entendieron hasta que vino el diluvio. Ahora, el diablo engañó a los antediluvianos y se dieron cuenta del engaño hasta que vino el diluvio y ya no se pudieron meter al arca. They got it. Estaban perdidos. Creyeron la voz de la serpiente, se perdieron. Lo mismo que Adán y Eva. Se dieron cuenta cuando fueron expulsados del paraíso que se perdieron porque habían escuchado la voz de la serpiente. Fueron engañados. Pero así como el diablo engañó a los antediluvianos, el diablo también engañó a los postdiluvianos. ¿Escucharon? No solamente engañó a los de antes, sino también engañó a los de después. ¿Cómo engañó a los de antes? Diciéndoles no se va a cumplir la palabra de Dios. Él no lo va a hacer. Ahora, es astuto, ¿eh? El diablo es bien astuto. Como por ejemplo, ¿qué astucia usó para engañar al antediluviano? Bueno, él utilizó esta astucia. Noé decía, viene el agua, el diluvio y va a barrer al mundo entero. Entonces la gente iba con los científicos, con los eruditos, con los sabios. You know what? That crazy man, el viejito ese que ves allá, dice que el mundo se va a acabar con agua. Eso es cierto. Dice, por favor, ¿cómo se va a acabar con agua? Dime, ¿cuándo en toda tu vida has visto que caiga una gota de agua de arriba? No, pues la verdad nunca. Entonces, ¿cómo tú crees que van a caer miles y miles y billones de gotas de agua y se va a hacer esto un mar y un diluvio? Eso no va a suceder. Eso es imposible. Va contra la ciencia, va contra el conocimiento. Nunca ha pasado y nunca sucederá. Ah, no, pues sí. Pero lo dice él, pues ¿qué importa lo que él diga? Está loco él, pero es que lo dice su Dios. Pues su Dios igual. Es más, yo ni creo en Dios, soy ateo. Por eso no creo en Dios. Enseñan cosas muy raras. No, él lo creía así. Pero los engañaron con la lógica y con la racionalización de que lo que Dios decía no se podía cumplir, dudando la palabra de Dios. Eso es lo que el diablo ha hecho, poner en tela de juicio la palabra de Dios. Lo mismo pasó después del diluvio. Cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio, Dios hizo pacto con los que salieron del arca. Mira lo que dice. Génesis capítulo 9 del 11 en adelante dice así: y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más ya toda carne con aquel diluvio, las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Qué promesa hace Dios? No más diluvios, ya no los voy a destruir, no va a caer más agua y no los voy a barrer con el agua.
¿Quién estaba haciendo la promesa? Dios. ¿La iba a cumplir? Claro, Dios siempre cumple su palabra, aunque no la entendamos, pero Dios la cumple. Ahora Dios les promete: yo no destruyo más a la tierra con el diluvio. Y dijo Dios: esta es la señal. Mira, hasta Dios les da una señal para que vieran que les iba a cumplir. Esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Qué significa? Nunca más la tierra habrá de ser destruida con un diluvio. Eso lo dijo Dios, promesa de Dios. Ahora, ¿cuál era la señal que Dios les dio? Mi arco he puesto en las nubes. ¿Cuál es el arco? El arco iris. Por eso siempre que llueve, ¿qué es lo que sale? Y cada vez que tú ves el arco iris, ahí está la promesa de Dios. Tú ves el arco iris y tú estás seguro de que Dios no destruirá el mundo otra vez con un diluvio. Él lo cumplió. Y ahí dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual os será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes, o sea, cuando llueva, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y eso todavía hasta hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, lo veré, me acordaré del pacto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y la carne que está sobre la tierra. ¿Qué prometió Dios? No destruir más la tierra con el diluvio. ¿Esa era la palabra de Dios? Sí. ¿La palabra de Dios se tiene que creer? Por supuesto. ¿Es verdadera? Claro que es verdadera, es palabra de Dios. ¿Y la cumple? Dios la cumple. ¿Y qué vuelve a hacer el diablo? No le creas. Si ya los destruyó una vez, ¿quién dice que no lo va a volver a hacer otra vez? Pero es que él prometió, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. Y sabes que el diablo, la serpiente antigua, volvió a engañar a los descendientes de Noé. ¿Has escuchado hablar de la Torre de Babel? La Torre de Babel fue un reto y desafío contra Dios. Es más, ¿sabes por qué hicieron la Torre de Babel? Porque si Dios les volvía a mandar un diluvio, ¿a dónde se iban a subir? A la torre. Tú manda el agua que quieras. Que nosotros tenemos una torre y nos vamos a subir todos ahí. No nos vuelves a destruir otra vez. Pero Dios ya había prometido: no los voy a destruir. ¿Le creyeron a Dios? No, por eso construyeron ¿qué? La Torre de Babel. No creyeron la palabra de Dios. Y cada vez que veían el arco y que llovía, que decían: más rápido, no vaya a ser que mañana nos caiga el diluvio. Pero Dios ya había dicho: no va a llover. Pero el arca le hicieron, y la torre le hicieron. ¿Y qué tan alta hicieron la torre? Dice que estaba llevando hasta el mismo cielo. ¿Qué tan alto era? Era altísima. La serpiente engañó a los postdiluvianos de dudar y no creer la palabra del Señor. Génesis 11 en adelante dice: había entonces en toda la tierra una sola lengua. ¿Cuántos idiomas hablaban en aquel entonces? Uno, y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Claro, todo estaba destruido del diluvio, o sea, apenas estaban repoblando la tierra, no había mucha gente en aquel entonces. Y dice que hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. O sea, la comunidad de gente nómada después del diluvio se establece en la tierra de Sinar según la Biblia. Y dijeron: hagamos ladrillo, cozámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Y dijeron: mira, no solamente iban a edificar una torre, la Torre de Babel, rebelándose contra Dios, que Dios no habría de cumplir su palabra, sino habrían de hacer algo más. ¿Qué más iban a hacer? Y dijeron: edifiquémonos una ciudad. No se trataba solamente de crear una torre para protegerse de Dios, sino también se trataba de hacer una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Fíjate, una torre que los identificaba, una ciudad y también un nombre de cada uno de ellos, para no ser esparcidos por toda la tierra. Y entonces el Eterno descendió para ver la ciudad. Así como en los tiempos antes de Noé, Dios desciende y ve las maldades que estaban haciendo. Dios vuelve a descender después del diluvio para ver qué estaban haciendo. Y dice que Dios descendió
otra vez para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres, y dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así el Eterno los esparció por la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué Dios tiene que parar lo que están haciendo? Si era una ciudad, what's the big deal? ¿Cuál era el problema? Es que no se trataba solo de una ciudad. Era algo más que ellos estaban haciendo. Escucha, ¿cómo se llamaba la ciudad que estaban construyendo? Tenía un nombre, ¿te acuerdas? La torre, la ciudad, y le pusieron un nombre. Por eso fue llamada Babel. Porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por toda la tierra. ¿Se quedaron en el mismo lugar? No, cada quien se regó para todos lados. Mira, están construyendo la torre. Ya llegaban alto, estaban bien alto. Dios desciende y dice: voy a parar esto. Se habían hecho una ciudad, eso va creciendo de una forma gigantesca y Dios confunde su lengua. ¿Y qué es lo que pasó? Que cada quien empezó a hablar un lenguaje completamente diferente, y pues se iban pasando los ladrillos y el que estaba abajo los ponía en la canastilla y el que estaba arriba le decía: hey, necesito más ladrillos, ladrillos por favor, que los de arriba me están pidiendo ladrillos. Y el que estaba abajo, cuando Dios confundió las lenguas, ¿qué le contesta? What are you saying? Ladrillos. I don't know what you're talking about. Ladrillos. I don't know what you mean. Please speak my language. Yo no sé qué está diciendo. Eso fue un relajo. Y el que estaba hablando español le hablaba al de arriba y le decía: el de abajo no me entiende. ¿Qué estás parlando? Le hablaba en italiano. Todo mundo una confusión ahí. Es más, hubo golpes, hubo violencia y hasta hubo muertes. No se entendían. La obra automáticamente se detuvo. Ya no pudieron continuar. Ahora, lo que ellos tuvieron que hacer forzados es, entre todos los miles y miles que había ahí, se empezaron a juntar los que hablaban el mismo idioma. Imagínate la confusión. ¿Hablas español? No, chinito. Oye, eso fue una confusión. Y el que empezó a hablar el mismo idioma se empezaron ¿a qué? A juntar. Como ya no podían vivir todos juntos por la Babilonia que había ahí, la confusión, dice que se esparcieron por toda la tierra y de ahí salieron las nacionalidades. De ahí salieron las naciones, desde la torre de Babel. Ahora, ¿por dónde Dios los esparció? Dice que se esparcieron por toda la tierra, pero todos tuvieron un origen y el origen fue la torre de Babel. Ahora, ¿de dónde nació la idea de hacer una ciudad? ¿De dónde nace la idea de hacer una torre, llegar hasta el cielo? ¿Y de dónde nace la idea de hacer una rebelión en contra de Dios? La Biblia dice de quién nació. Génesis capítulo 10, el capítulo anterior al 11, y dice que Cus, uno de los descendientes directos de Noé, o sea, salió directamente de un familiar y descendiente de Noé, el siervo de Dios. Cus fue padre de un hombre que fue el que llevó a cabo toda la rebelión. ¿Cómo se llamaba este hombre? Nimrod. El primero que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Cómo le llama la Biblia? Poderoso. ¿Y qué significa poderoso? Quiere decir que tenía poder, tenía control sobre la tierra. Su nombre era Nimrod. Este fue vigoroso cazador ante el Eterno. Muchos historiadores y muchos eruditos bíblicos han determinado que la palabra ante el Señor significa contra Dios. Un rebelde, claro. Nimrod escuchó lo que Dios le hizo al mundo. Nimrod escuchó que Dios barrió el mundo con un diluvio y Nimrod se rebeló contra Dios. Nimrod dice: nunca más nos vas a volver a tocar, nunca más vas a destruir la raza humana, nunca más nos vas a barrer. Y dice: yo sé cómo lo voy a lograr. Empieza a edificar la torre en contra de Dios. Ahora, no solamente estaba edificando una torre en Nimrod, los primeros centros de su reino, ¿qué estaba haciendo? Un reino, un imperio. No se trataba solamente de una ciudad,
Estaba siendo un imperio. Es más, tú sabes que la Biblia aún dice que él hizo un montón de ciudades. Babel era una de las muchas ciudades, pero la idea era que Babilonia fuera la capital de su imperio. Ese no era el nuevo orden mundial, eso era el viejo orden mundial. Y el que iba a reinar sobre ese imperio era él. ¿Qué ciudades levantó? Escucha, los primeros centros de su reino fueron: 1, Babel, ahí está una ciudad; 2, Erech; 3, Akkad; y 4, Cadne, en la tierra de Sinar. Y de esa tierra salió para Asiria. O sea, va levantando ciudades por todos lados, y no le basta con esa, se va para Siria y edifica Nínive. Y la Biblia habla de Nínive, casi Dios la destruye. ¿Y de dónde salió Nínive? De Nimrod. Él la edificó. Nínive, Rehoboth y Cala. 7 ciudades, y entre Nínive y Cala, la gran ciudad de Resén, aún más grande que Nínive. ¿Qué estaba haciendo? ¿Solo una torre? Eso iba a ser el centro de mando de todo su imperio mundial. Y Dios dice, no, esto lo tengo que parar. Estaba haciendo un orden mundial, un imperio mundial, y Dios confunde. ¿Por qué? Porque estaban a punto de finalizar su obra. Dios dice, estos se pusieron una meta y nada los va a parar. Nada los va a parar, no va a haber nada. Quizás Dios pensó, les voy a mandar un profeta como les mandé a Noé. Pero Dios dice, nada los va a parar. Y entonces la solución de Dios es: confundo sus lenguas y que todo el mundo se vaya a sus lugares confundidos. La obra se detuvo y no pudieron completar la torre. ¿De qué se trataba la torre? Bueno, algunas tablillas babilónicas que han sido descubiertas por los arqueólogos, como esta que ven aquí. Aparece la torre del Sigurat, que precisamente habla de la construcción del imperio mundial que quería hacer Nimrod. ¿Qué quería hacer Nimrod? Llegar hasta la cúpula, hasta la parte de arriba de la torre, y desde ahí poder gobernar. Génesis 11, edifiquémonos una ciudad y torre cuya cúspide llegue al mismo cielo. ¿Por qué habla del cielo? Porque, querido amigo y querido hermano, hay alguien que siempre quiso poner su trono en el cielo. ¿Y sabes quién es el que siempre quiso poner su trono en el cielo? Satanás. Le salió el jueguito, no lo hizo, pues lo que no iba a hacer allá, lo iba a intentar hacer aquí en la tierra. Y puedes ver tú la tablilla que encontraron, Nimrod tratando de escalar a la parte de arriba de la torre, pero no se le hizo. Por eso fue llamada la torre Babel, porque Dios ahí confundió el lenguaje de la tierra y desde ahí los esparció. Pero el diablo astuto, el diablo sabía que antes de que él creara el orden mundial, Dios los podía esparcir. Antes de que Dios confundiera las lenguas, ya tenían un plan. ¿Y qué plan tuvieron? Se habían hecho una ciudad, le pusieron nombre, hicieron la torre y se pusieron un nombre. ¿Por qué? Por si fuéramos esparcidos. Ya el plan lo tenían. El diablo es astuto y dijo, ya sé lo que Dios va a hacer. Antes de que lo que haga, los voy a capacitar a todos. En el dado caso de que Dios nos divida y nos separe. Exactamente eso es lo que sucedió. Y Dios los esparce por toda la tierra y cada quien se llevó. ¿Y qué son las cosas que se llevó? Número 1, el propósito. ¿Cuál era el propósito? Hacer la torre en rebelión contra Dios. Número 2, su religión. Número 3, el plan no completado, y se llevaron lo mismo a las naciones donde ellos fueron esparcidos. El plan no se completó y desde Babilonia sale a todos los lugares del mundo la misión, el plan y aún la religión para rebelarse en contra del Dios del cielo. Por eso, querido amigo y querido hermano, no es de sorprenderse que tú analizas todas las culturas de aquel entonces, la religión es la misma. Lo que ellos creen es lo mismo, sus dioses son los mismos. No te sorprendes que los aztecas adoraban al sol, que los mayas adoraban al sol, que los hindúes adoran al sol, que los egipcios adoran al sol, que los romanos adoran al sol, que los indios de Estados Unidos adoran al sol. ¿Cómo aprendieron ellos? Es la misma religión de Babilonia, es exactamente lo mismo.
pero fueron esparcidos, y a donde ellos fueron esparcidos se llevaron su religión y su cultura. Querían hacer una torre, no la completaron. Todos los que salieron de Babilonia se fueron a hacer torres por todo el mundo, y por eso tú encuentras en todos lados del mundo pirámides, torres. ¿Quién le enseñó a los aztecas a hacer pirámides? ¿Quién les enseñó a los mayas a hacer pirámides? ¿Has escuchado acerca de los incas del Perú en Machu Picchu? Eso es algo increíble. Eso está sobre el nivel del mar, no todo el mundo aguanta. De hecho, los que van subiendo allá, como no hay mucho oxígeno, se empiezan a poner azules. ¿Cómo le hicieron para construir semejantes pirámides? ¿Quién los enseñó? Es más, los aztecas, olmecas, chichimecas e incas fueron los únicos que tuvieron pirámides. No, tú miras y en Egipto también hicieron pirámides. ¿Por qué no cuadrados? ¿Por qué no cuadrados? ¿Por qué no templos circulares o hexagonales? ¿Por qué pirámides? Coincidencia, ¿verdad? ¿Tú le llamas eso coincidencia? Mira qué curioso. Los mayas, una pirámide con una punta en el pico de la parte superior de sus pirámides. Tú ves también a los egipcios con pirámides con una base gigantesca y una punta en la parte de arriba. Tú ves a los aztecas pirámides con una punta en la parte de arriba. Oh, y curiosamente, por casualidad, ¿verdad? No que uno sea fanático ni alarmista, pero qué curioso que arriba de las pirámides hacían sacrificios humanos. Lo mismo que Nimrod también iba a hacer en la Torre de Babel. Qué curioso que también los aztecas y que los mayas también lo hacían, y que también otras culturas hacían exactamente lo mismo. Es más, tú sabes que hasta en Indonesia hay pirámides. ¿Cómo aprendieron? A miles de kilómetros de distancia, culturas de otra cultura. ¿Cómo aprendieron? ¿Quién los enseñó? Vinieron de Babel. Dios los esparció, y tú vas a ver que lo que enseñan precisamente los hindúes, los que enseñan los egipcios y aún los aztecas y los mayas es lo mismo. No solamente aprendieron a hacer sus torres de Babel, sino que también la religión era exactamente la misma. Oh, y curiosamente, todos ellos hablan de un Dios que habrá de regresar. Los egipcios enseñan eso. Los egipcios enseñan espiritismo. Los mayas también enseñan espiritismo. Los hindúes también enseñan espiritismo. Los budistas también enseñan espiritismo. ¿Quién los enseñó? El mismo padre de sus religiones, Satanás, en la Torre de Babel. ¿Es casualidad? No, querido hermano, no es ninguna casualidad. Dios los esparció con un nombre por si fueran esparcidos y con una ciudad y una religión. Ahora escucha esto. Esta es una tablilla antigua de la ciudad de Babilonia, acerca de Nimrod. En el libro página 169 del libro de la masonería libre. Escucha, este es un libro masón, ¿ok? Es un libro de masones, es escrito por masones. William Adrian Brown, en Hechos, Fábulas y Fantasías de la Masonería, página 169, mira qué dice. La pregunta que se hace es, ¿quién era Nimrod? Sí, los masones conocen bastante bien a Nimrod. Y tú dirás, ¿y qué relación? What's the relationship between Masons and Nimrod? Y bueno, y preguntan ellos, ¿quién era Nimrod? Respuesta, and the answer is, él era el hijo de Cus. ¿Es verdad? Sí, eso lo menciona la Biblia. En las antiguas constituciones de los masones se refiere como uno de los fundadores de la masonería. Nimrod, el fundador de la masonería. ¿Qué tiene que ver Nimrod, la torre y los masones? ¿Dónde está la conexión? Porque ellos tienen que mencionar a Nimrod como uno de los que fundaron la masonería, si la masonería nació un montón de tiempo después. No hay relación.
Y dice ahí, y en las escrituras, claro, entre los masones se los conoce como el fundador de la masonería, pero en la escritura se le conoce como el arquitecto de muchas ciudades. Y ya lo vimos, cuántas ciudades él quería edificar. Otro libro acerca de la masonería, John Jarker, Las escuelas arcanas, página 267. En el rito masónico de York, en sus manuscritos encontramos lo siguiente. Cuando se estaba haciendo la Torre de Babel, había masonería y Nimrod mismo era un masón. A ver, los que saben inglés, ¿cómo se dice masón en inglés? ¿Cómo se dice masón en inglés? Pues the same, mason. ¿Y qué significa la palabra mason? ¿Qué significa la palabra masón? Sorpréndete. La palabra masón significa albañil, constructor. Eso es un mason, de viene masonry, un constructor. ¿Por qué los masones se pusieron ese nombre? Porque ellos son constructores, son albañiles. Por eso el símbolo de los masones, ¿qué es? Una regla o escuadra y un compás. ¿Para qué? Para building. They are building. Ellos están construyendo. ¿Por qué Nimrod era un masón? Porque él también era un albañil. What he was building, an empire. Estaba construyendo un imperio. Y los masones modernos también están construyendo un imperio. Como Nimrod estaba haciendo un imperio para rebelarse en contra de Dios, los masones modernos están construyendo un nuevo orden mundial para rebelarse, igual que Nimrod su padre. Pero la obra que él no finalizó, ellos la van a querer finalizar en el mismo tiempo del fin. Mira esta otra que dice aquí. Es bien conocido que la Torre de Babel era una de las más antiguas tradiciones de masonería. Sí, los masones tienen una conexión directa con el plan y el propósito de Nimrod al hacer la Torre de Babel. La nueva enciclopedia de masonería libre, y tú lo ves ahí el símbolo, lo ves ahí, la escuadra y el compás. Y por cierto, dentro de ahí tiene una G. Te voy a explicar después qué significa la G en el símbolo de los masones. Ahora, esta es una enciclopedia de ellos, ¿ok? Ellos la hicieron. Mira lo que dicen ellos. En lo que se refiere a la masonería, Babel, por supuesto, representaba el esfuerzo masónico. O sea que cuando ellos construían la Torre de Babel, eso significaba el esfuerzo o la meta masónica por sus tempranos expositores que cosecharon los completos beneficios de sus hechos. Ellos recordaban a la gente que tenían un solo lenguaje y una sola idioma, la jornada a través del este al oeste, como aquellos que habían tratado de probar de ser maestros masones. Cuando ellos llegaron a estar en un lugar en la tierra de Sinar, se afirmaron y entonces se quedaron ahí como los noacitas, siendo los primeros características de su nombre el de masones. ¿Por qué? Porque ahí se establecieron en la tierra de Sinar y empezaron a construir, eran albañiles. Y entonces dice, de cualquier manera, la confusión de las lenguas que se tuvo en una antigua práctica de masones, el hecho de conversar sin hablar. Por eso los masones, porque Dios los confundió y no se podían entender porque por palabra no se podían entender. Entonces ellos inventaron otra forma de comunicación sin palabra. ¿Y cuál era la forma de comunicación? A través de símbolos, a través de señas. Y esa es la forma que ellos se comunican. No importa el lenguaje que ellos hablen, a través de señas y de símbolos hablan sin hablar.
En 1783 había un poema anónimo en London que todos los masones conocían. No sabían de dónde vino, pero todo el mundo lo refería. Mira qué es lo que decían. The Freemasons' poem. If history be not ancient fable, Freemasons came from the Tower of Babel. Si la masonería no es una antigua fábula, los masones vinieron de la Torre de Babel. Solamente para darte unas ideas, los masones reconocen que la Torre de Babel es un esfuerzo masónico. Ellos lo reconocen. Te puedo dar cantidad más de citas. Dios los regó a diferentes partes del mundo con sus culturas, su religión y su meta de rebelarse en contra de Dios. El comentario bíblico adventista, tomo 1, dice así, hablando acerca de Babel. Babilonia fue el primer reino de Nimrod. Y qué curioso, ¿no? Que también el libro de Apocalipsis habla de otra Babilonia, Apocalipsis 18. Y Dios dice, hablando de esa Babilonia, ha caído Babilonia. Qué curioso, la misma Babilonia que cayó en el Antiguo Testamento. Bueno, fue el primer reino de Nimrod, teniendo la idea de que su ciudad era el reflejo terrenal del lugar de la morada celestial de su Dios. Kukulcán, el dios de los mayas, se comunicaba con ellos en la torre de la pirámide. Y en la Torre de Babel el intento era que el Dios de los cielos de ellos se comunicara en Babilonia. Los babilónicos le dieron el nombre de Babilú, que significa el portal de Dios. ¿De cuál Dios? No del Dios del cielo. De lo que la Biblia llama el Dios de este mundo, al cual todas las culturas han adorado en toda la historia de la humanidad. La historia de la masonería, en su libro bien reconocido, dice estos tipos de sociedades secretas. ¿Por qué? Porque no lo hacen abiertamente, lo hacen de forma secreta y oculta. Y dice que estas sociedades secretas siempre han estado en existencia. Y ellos han sido los puentes desde la antigua Babilonia hasta el día de hoy del moderno ocultismo. El ocultismo que la masonería practica y enseña. ¿Con qué tiene que ver la masonería? Witchcraft, ocultismo, espiritismo y brujería. Por eso no te sorprendas que en el tema que te di el día de ayer, muchos de los que están metidos en las caricaturas satánicas y todo eso son masones. Están construyendo un nuevo imperio. La religión no se ha muerto. Su plan no se ha ahogado. Está en lo oculto y hace mucho que vienen trabajando para crear el nuevo orden mundial. De eso vamos a hablar en detalle mañana. Apocalipsis 18:20 habla acerca de la caída de Babilonia, que implica que el plan no les va a funcionar. Por más que ellos van a querer, así como Dios tumbó su plan en la antigua Babilonia, bendito sea el nombre de Dios, Dios va a derribar su plan en el tiempo del fin. Clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída, caída es la grande Babilonia y es hecha habitación ¿de qué? Ahí está. Tiene que ver con la brujería, tiene que ver con los demonios, tiene que ver con el espiritismo. Dice guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias aborrecibles. El cuervo, el buitre y todo eso que son demonios también. ¿Con qué tiene que ver Babilonia? ¿Con qué tiene que ver la Torre de Babel? Con brujería, igual que la masonería. La serpiente antigua los volvió a engañar para rebelarse en contra de la palabra de Dios, y lo que ellos no completaron en la Torre de Babel lo van a querer hacer en el tiempo del fin, cuando la ciencia se multiplicara. El diablo lo va a hacer otra vez. Y la torre va a ser levantada. Y lo que no se logró hace 4,000 años, lo va a intentar hacer una vez más con el nuevo orden mundial.
¿Cómo Satanás logrará ser el nuevo orden mundial en el tiempo del fin? Bendito sea Dios, Dios nos dio revelación en su santa palabra en el libro de Apocalipsis. De manera rapidita, no te explico los detalles porque el tiempo ya se fue. Pero te voy a dar una pequeña adelantadita de cómo esto va a ser. Apocalipsis presenta dos bestias. Las bestias en el libro de Apocalipsis representan poderes o reinos. ¿Okay? Eso representa en lenguaje simbólico en Apocalipsis una bestia, un reino o un poder. Apocalipsis 13:11 habla de una de las bestias o poderes que van a existir en el tiempo del fin y dice así: y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Hay un poder, pero quien está detrás de ese poder es el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Lo que la Biblia dice, bueno, él usa otra máscara, como ha usado máscaras en toda la historia de la humanidad. En el tiempo del fin va a usar otro poder, pero quien está detrás de ese poder es Satanás. Hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Una bestia con cuernos como de cordero, pero hablaría como dragón. La Biblia dice quién es el dragón. Apocalipsis 12:7. Estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién está detrás de la bestia de Apocalipsis 13? Satanás, el dragón. ¿Cuál era la idea de Satanás en el cielo y por qué fue expulsado? Isaías 14:13 lo dice. Tú que has dicho en tu corazón, subiré al cielo, lo mismo que querías en Nimrod y lo mismo que van a querer hacer en el nuevo orden mundial. Decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, lo mismo que hacía en Nimrod, hasta lo alto subiría y pondría su trono allá, hasta las estrellas de Dios, y seré semejante al Altísimo. Siempre este ser quiso ser como Dios. Pero Dios no lo iba a dejar. Eso es lo que la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Que la criatura se quiera hacer igual al Creador. Y fue expulsado del cielo. Y él dice, me va a salir el plan y yo voy a ser adorado como Dios. Eso lo dice la Biblia así. Apocalipsis 13:1 y 2. La bestia que viera semejante a un leopardo. Esa es la primera bestia. La otra es la de 2 cuernitos. Es la primera que vimos y el dragón está detrás de ella, pero hay otra bestia, la primera, otro poder, y de esta dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, pies como de oso, boca de león, y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. ¿Quién está detrás de las 2 bestias? El dragón. ¿Quién está detrás de estos 2 poderes? El dragón. Es Satanás. En el tiempo del fin va a haber 2 poderes que se unan. Mañana vamos a hablar acerca de quiénes son esos 2 poderes. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a establecer la marca de la bestia. Pero ¿quién está detrás de la bestia? El dragón, Satanás. ¿Y quién tiene que ver con la marca de la bestia? Satanás. Y fíjate lo que van a hacer. Y le fue dado poder. ¿Sobre cuánto le va a ser dado poder en el tiempo del fin? Listen. Sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Alguien se va a escapar del nuevo orden mundial? No. Alguien dice, ay no, mejor me voy de Estados Unidos porque aquí la cosa se va a poner fea. Se va a poner fea en todos lados. Porque le va a ser dado poder sobre toda raza. No importa que sean chinos, americanos, negros, hispanos, toda raza, todo pueblo, toda lengua, no importa el idioma que hablen, el nuevo orden mundial los va a alcanzar, y toda nación. Una vez que tengan ese poder, van a ejercer toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Ves? Trabajan juntos y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. ¿Con qué tiene que ver esto? Adoración. El diablo va a querer ser adorado. ¿Y con qué tiene que ver el nuevo orden mundial? Con todas las naciones del mundo dándole adoración a Satanás. Por eso dice, y hablaba como dragón. Y hace que a todos. ¿Cuántos son todos? Todos. ¿Pequeños también? ¿Los niños también? Sí. Pequeños y grandes. Oh, pero se van a salvar los ricos, ¿verdad? No. ¿Ricos? Oh, los pobres los van a ignorar porque son pobres. Ricos y pobres, libres y esclavos. ¿Qué les van a hacer en el orden mundial? Se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, una vez que se les ponga la marca de la bestia, quien está detrás de la bestia es Satanás, ¿qué va a suceder? Escucha. Y que nadie pueda comprar ni vender,
sino el que tenga la marca de la bestia. ¿Con qué tiene que ver la marca de la bestia? ¿Quién es la bestia? ¿Cuál es su marca? ¿Y qué es el 666 con el cual tiene que ver la marca de la bestia? Bueno, la Biblia nos da bastantes clues, nos da pistas para entender. Apocalipsis 13:7 dice que va a tener poder sobre el mundo entero, nación, pueblo, raza, tribu y lengua. Número 2, una vez que tenga ese poder, va a poner una marca y no se puede comprar ni vender. ¿Con qué compramos y con qué vendemos? ¿Qué usamos para comprar y vender? Dinero. Como que la Biblia nos está diciendo, tiene que ver con el dinero. Porque no se va a poder comprar ni vender si no tiene la marca. Has to be with the money. Has to do with the money. Y la Biblia es clara. Si no, la Biblia no nos diera la pista. Dice, pero una vez que se establezca el nuevo orden mundial, el que no tenga la marca ni compra ni vende. ¿Por qué? Ya lo dijo este hombre. El dinero es como un Dios. Quien controla el dinero será ¿qué? Tu Dios. ¿Eso no es verdad? Hoy en día la gente mata por dinero, roba por dinero, se prostituye por dinero, vende su alma al diablo por dinero. Y ni siquiera por miles de dólares, por cualquier cosa. Hay mujeres hoy en día, estaba leyendo un reportaje, creo que de Colombia, no sé de dónde, que por $20 hay mujeres que se prostituyen. En México hay mujeres que por $10 se prostituyen. Ya ni el diablo les tiene que ofrecer $500,000. Cualquier cosa por dinero, la gente es capaz de lo que sea. Y el diablo descubrió que el hombre es capaz de dar todo lo que tiene por tener el papel en su mano. Lo que sea, lo que sea. Traicionar su familia, traicionar los principios y aún la religión y a Dios con tal de tener dinero en la bolsa. Por eso dijo Aaron Weishaupt, el dinero es como un Dios. Y sabes que la Biblia dice que la raíz de todos los males en toda la historia de la humanidad, ¿sabes cuál ha sido? El amor al dinero. Por algo la Biblia dice que la marca de la bestia tiene que ver con comprar y vender. Es el dinero. Y el diablo descubrió, y no solamente el diablo descubrió, ¿sabes quién inventó el dinero? Fue el diablo. Porque el que controla el dinero habrá de controlar todo. Y dime, ¿qué nación no maneja el dinero en el mundo? ¿Qué nación no se rige por el dinero en el mundo? ¿Qué nación no compra y vende con dinero en el mundo? La Biblia dice, la marca de la bestia tiene que ver con el dinero. Y la bestia va a presionar para que se ponga la marca. La bestia primera revisa el dinero. Como que la Biblia está diciendo, revisa el dinero, tiene que ver con el dinero, no se puede comprar y no se puede vender. Entonces yo dije, bueno, si tiene que ver con el dinero, pues ¿qué tiene el dinero? Y entonces revisé los billetes, ¿no? Entonces veo uno. Digo, a ver, pues nada por aquí y nada por allá. No veo nada. Bueno, sí veo algo. En la parte de atrás del billete de 100 dice algo muy lindo junto al campanario de la iglesia o el Capitolio que está ahí. In God we trust. Qué lindo, ¿no? En Dios nosotros confiamos. Digo, pues yo no veo nada de malo ahí. ¿O ustedes ven algo malo ahí? No le veo mucho malo. Le digo, entonces voy y agarro otro billete. Y agarro el de $1. ¿Qué notan ustedes de raro en ese billete? Híjoles, ahí sí noto un montón de cosas raras. Por ejemplo, lo que noto es los 2 círculos que están en el billete de $1. Por ejemplo, del lado derecho del dólar aparece, como ustedes así lo pueden ver, lo que se llama como el gran sello de los Estados Unidos. It is called the Great Seal of the United States. Y de hecho, los presidentes es el sello que utilizan en sus cartas oficiales y todo eso. El día que recibí mi ciudadanía a este país, me llegó el sello de Estados Unidos en toda la carta y venía con ese sello. Ese es el sello de los Estados Unidos, es el sello oficial. Se le llama the Great Seal. ¿Okay? ¿Y de qué está hecho el gran sello? Pues es una
un águila y tiene como una nube y las alas y cosas en las patitas y todo eso y bueno. Pero del lado izquierdo, ¿qué aparece en el billete de $1? Una pirámide. En la parte de arriba tiene letras. ¿Qué dice en la parte de arriba? A ver, ¿alguien tiene $1 que se vea claro? ¿Qué dice en la parte de arriba? Tiene letras. ¿En qué idioma están las letras? ¿Qué idioma es el idioma oficial de este país? ¿Ah? ¿Y por qué ponen latín? No están haciendo un lío ahorita de que no hablen español en sus trabajos porque el idioma de este país es el inglés. Pero si en la moneda hay latín, what's the big deal? ¿Por qué meten latín si el idioma oficial es inglés? I don't get it. ¿Por qué en un billete que el idioma oficial es el inglés meten latín y dice latín annuit coptis? Y no solamente le meten latín arriba, sino le meten latín abajo. ¿Y qué dice abajo de la pirámide? ¿Sabes qué dice abajo de la pirámide? Dice en latín Novus Ordo Seclorum. Y luego aparece en medio una pirámide. A ver, yo te digo, ¿y qué tiene que ver una pirámide con los Estados Unidos de Norteamérica? A ver, aquellos que crecieron aquí y que recibieron clases aquí en la escuela. A ver, los jóvenes y los niños. ¿Cuántas pirámides hay en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Cuántas pirámides hay en este país? La respuesta es ni una. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué en un país que no existía una sola pirámide le ponen un símbolo en su billete de una pirámide? Ahora, la pirámide es medio rara, ¿verdad? Por ejemplo, en México si le ponen la pirámide de Chichén Itzá, well, pues ahí está la pirámide en Cancún, está bien. Pero aquí no hay ninguna sola pirámide y la pirámide es un poquito rara porque te fijas que tiene algo muy raro y muy curioso acá arriba. Es un ojo que resplandece en la parte superior de la pirámide. ¿Por qué estos símbolos en el dólar? ¿Por qué estos símbolos en el dinero? ¿Por qué estos símbolos en la moneda americana? ¿Qué tiene que ver esto con el dólar y el money de los Estados Unidos de Norteamérica? Annuis coeptis, novus ordus seclorum. Y números, aún los números están ni siquiera, los números regulares están en latín, son números romanos. Kind of weird, ¿huh? Ahí están. Pero la Biblia dice que la marca de la bestia tiene que ver con el ¿qué? El dinero. Es como que dice, pon atención al dinero para que tú te des cuenta hacia dónde va la cosa de la marca de la bestia. Y del lado derecho está el águila, el gran sello, ¿ok? Y del lado izquierdo está, pues obviamente, el Novus Ordo Seclorum, Annuis Coeptis y la pirámide con el ojo que todo lo ve. Ahora, ayer ya les expliqué que estos son símbolos satánicos. ¿Se acuerdan las caricaturas que tenían el ojo que todo lo ve? Esos símbolos. ¿Por qué símbolos satánicos en un sello nacional? ¿Por qué símbolos satánicos en la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quién hizo este sello? A ver, los que han recibido historia. ¿Quién hizo el sello de los Estados Unidos? ¿Alguien sabe el nombre? Who made it? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el autor, el que lo dibujó y después quedó ya plasmado en la moneda de Estados Unidos? Wow, yo te lo voy a decir, apréndelo, se llama Charles Thompson. Este es el que hizo el gran sello de los Estados Unidos de Norteamérica. La persona que tú puedes ver aquí, Charles Thompson. ¿Quién era Charles Thompson? Ahí te va. Enciclopedia Británica. Charles Thompson nació en Majera, en lo que ahora se conoce el norte de Irlanda, y después llegó a Filadelfia como un mercader, masón y político. ¿Era un qué? Masón. ¿Qué tiene que andar un masón haciendo el sello de los Estados Unidos de Norteamérica? Estuvo activamente resistiendo a los británicos por décadas, llevando a la Revolución Americana en su guerra. Thompson también fue notorio por haber hecho el diseño del gran sello de los Estados Unidos norteamericanos. Es casualidad que símbolos esotéricos
metafísicos y de brujería estén en el dólar americano, ¿será una simple coincidencia? Yo no te lo voy a contestar. Te lo va a contestar un presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Mira qué dice Roosevelt. In politics, as in national issues, nada pasa por accidente. Así como en la política, como en asuntos nacionales, nada pasa por accidente. Si pasó, puedes apostar que fue planeado que pasara así. There's no coincidence. No hay coincidencia. No hay coincidencia. Y aparecen símbolos satánicos y esotéricos ahí. Es porque tenía que estar así. ¿Qué significan estos símbolos? Annuis coeptis en latín significa Él favorece nuestros esfuerzos. ¿Quién es Él? Pues el ojo que todo lo ve. He's looking. ¿Qué significa la palabra masón? Constructor. ¿Y qué está mirando? La obra que ellos están construyendo. Por eso dice, Él nos ve y favorece nuestros, como, you're good, vas por buen camino. Porque nos está, ¿qué? Por eso es el ojo que todo lo ve, está mirando. Ahora, ¿por qué la pirámide está inconclusa? Porque todavía no han finalizado el nuevo orden mundial, por eso está separada. Cuando el nuevo orden mundial venga, ¿qué crees? Hasta esta moneda va a desaparecer. Cuando el nuevo orden mundial venga, la pirámide va a estar completada. Por eso todavía está separada, porque están construyendo, son masons, están trabajando. ¿Ya terminaron? No, por eso está separada. Annuis coeptis, Él favorece nuestros esfuerzos. Novus ordus seclorum, ¿qué significa? Nuevo orden mundial. ¿Qué dice? ¿Nuevo orden de Estados Unidos? ¿Reorganización de Estados Unidos? No, mundial. ¿Con qué tiene que ver esto? Están apostando a todo el mundo, lo mismo que decía la marca de la bestia. No pueden comprar ni vender, pero a nivel ¿qué? Mundial. Eso es lo que ellos están buscando, un nuevo orden mundial. Mañana te voy a explicar de eso para que tú lo veas y ni me tienes que creer a mí. Yo te voy a poner los videos el día de mañana. A mí no me creas. Mañana yo te pongo los videos para que tú lo veas hacia dónde ellos están yendo. Siguiente. La pirámide, ¿cuántos niveles tiene la pirámide? Sorpréndete, la pirámide tiene exactamente 13 niveles. Y tú sabes que en brujería el número 13 es un número espiritista. Y tiene el 13. Y además tiene el símbolo esotérico del ojo que todo lo ve. Ahora, del lado derecho está el gran sello de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué ven de raro ahí? Bueno, tiene ahí otra vez letras en latín que dice y pluribus unum, que significa de muchos uno, que es la idea del nuevo orden mundial, montón de países, pero una sola cosa. Además, algunas cosas más se notan. Por ejemplo, tú vas a notar que arriba de la cabeza del águila hay estrellitas, ¿no es verdad? ¿Cuántas estrellas tiene? El que tiene ahí el dólar, cuéntala. ¿Cuántas estrellas están en la cabeza del águila? 13 estrellitas exactamente, 13. Tiene, por ejemplo, flechas en la patita del lado izquierdo. ¿Cuántas flechas tiene en la pata? Tiene 13 también. Del lado derecho tiene olivas. ¿Cuántas hojas tiene la ramita de olivas? 13. ¿Cuántos 13 van? 3. También tiene, por ejemplo, las barras del escudo que está en medio. ¿Cuántas barras tiene el escudo? 13. Las letras de E pluribus unum, 13. Y además tiene también olivitas, la ramita de las olivas. ¿Cuántas olivitas tiene? 13. ¿Coincidencia? 13 flechas, 13 estrellas, 13 letras, 13 hojas, 13 olivas, 13 barras, 13, 13, 13, 13, 13. Si es un número esotérico, alguien dirá, oh, no, es que el 13 es por las 13 colonias originales que había en Estados Unidos, por eso es el número 13. Lo creería si no hubiera otros símbolos esotéricos. Si no existiera ningún otro símbolo esotérico de brujería, diría, well, coincidencia. Pero cuando yo veo del otro lado del billete que hay un montón de símbolos de brujería, de satanismo, el ojo que todo lo ve, la pirámide, yo digo, amén, esto no puede ser coincidencia. Wyckoff, hablando del gran sello de los Estados Unidos, dice, nuestro hermoso sello, o sea, el águila, y eso que tú lo ves, es una expresión de la
masonería. No lo digo yo. Es un reflejo del intento de los masones, una expresión de nuestra meta. ¿Y cuál es la meta? El nuevo orden mundial. Paul Foster Case dice que la mayoría de los asistentes al Congreso Continental de 1776. ¿Qué pasó en 1776? ¿Se firmó qué? La Carta Magna. Y dice que la gran mayoría de los que asistieron a ese Congreso para firmar eran miembros de la logia, ¿qué? ¿Cuántos? La gran mayoría. Y sin embargo, al no conservarse tan cuidadosamente los registros de ese entonces, los eruditos historiadores masones han corroborado que solo 7 de los firmantes eran franco-masones. Wow. Así es que los fundadores de este país eran también, ¿qué? Masons. La pirámide inconclusa, el ojo que todo lo ve, revela el plan del nuevo orden mundial. Y Aaron Weishaupt dijo acerca de la pirámide: 13 ciclos es el plan maestro para finalizar la obra a nosotros asignada. ¿Quién se las asignó? El mismo Satanás. Una vez terminada, la tierra tuya será. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, los que tienen la marca de la bestia. Por cierto, ¿quién era Aaron Weishaupt? Rapidito. Aaron Weishaupt era el fundador de los Illuminatis. ¿Has escuchado de los Iluminados? Este fue el fundador de ellos. En los escritos de los Illuminati, el año 1780 dice: es necesario establecer un régimen universal, nuevo orden mundial, sobre el mundo entero. ¿Qué relación hay entre los masones y los Illuminatis? Escucha. En 1796, 1 de mayo en Bavaria, el doctor Aaron Weishaupt, profesor de ley canónica en Ingolstadt, en la Universidad de Ingolstadt, y un antiguo jesuita, formó una sociedad secreta. Sí, los masones Illuminatis vienen de los jesuitas. Eso te lo voy a explicar más adelante. Prediqué una serie completa acerca de los jesuitas, 7 sermones, y estoy haciendo la segunda parte de los jesuitas. Otros 7 sermones. Voy a hablar acerca de el Opus Dei. Voy a hablar de los Rosacruces. Voy a hablar de la Cruz de Malta. Voy a hablar de un montón de sociedades secretas para el nuevo orden mundial. Lo estoy apenas trabajando. No sé cuándo salga esa serie. Pero masones vinieron de los jesuitas también. Bueno, este hombre, que era un antiguo jesuita, formó una sociedad secreta llamada la Orden de los Iluminados dentro de una existente en Alemania. Como el tiempo pasó, esto me lo voy a salvar, me lo voy a pasar, todo queda. Los padres de esta nación profesaban la masonería. Ahora, yo no te lo voy a decir. I'm not going to tell you nothing that I cannot prove. I'm not telling you nothing that I cannot prove it to you. Todo lo que te estoy diciendo es probado y tú lo puedes revisar por ti mismo. Está siendo grabado. Te voy a decir que la gran mayoría, listen what I'm telling you, the great majority of presidents of this nation, they have been Masons. La gran mayoría de presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica han sido masones. Esto está en el Congreso de los Estados Unidos. Y dice ahí la lista de presidentes masónicos. ¿Qué dice ahí arriba? No sé si lo puedes ver. USA, United States of America, Masonic President. ¿Y qué está aquí arriba? El ojo que todo lo ve. Wow. ¿Será que los presidentes le están trabajando al ojo que todo lo ve? ¿Qué presidentes han sido masónicos? Ahí te va la lista. George Washington fue el primer presidente masón de los Estados Unidos. Y no solamente era masón, era maestro masón, o sea, llegó hasta arriba de la cúpula. 1789-1797. James Monroe, maestro masón. Andrew Jackson, sí, el de los billetes de 20, maestro masón. James Polk, maestro masón. James Buchanan, maestro masón. Andrew Johnson, maestro masón. James Garfield, maestro masón. William McKinley, maestro masón. Theodore Roosevelt,
también era masón. William Taft, maestro masón. Warren Harding, maestro masón. Franklin Roosevelt, maestro masón. Harry Truman era maestro masón. Gerald Ford, yes, maestro masón. Y la lista sigue. ¿De dónde saca la información? Tú puedes meterte a este lugar. Es de los masones y ellos mismos dan la lista de todos los presidentes masones que han pasado en los Estados Unidos. En el Capitolio, en la librería del Congreso, hay un libro que da la lista de aquellos que han sido maestros masones y masones. No sé si lo puedes leer acá. Masonic Presidents of our Country. Presidentes que han sido masones en nuestro país. Y ahí está la lista. Dice, en la galaxia de notables y tempranos americanos historiadores, uno encuentra masones distinguidos. ¿Y qué lista da de los masones distinguidos de este país? Listen, George Washington, Benjamin Franklin, sí, el de los billetes de $100, el de $20, el de $1, todos eran masones. Paul Revere, Alexander Hamilton, Patrick Henry. Aquí sigue dando la lista. Jefferson, Madison, Monroe, Jackson, Paul, Buchanan, Johnson, Garfield, McKinley, Theodore Roosevelt, Taft, Harding, Franklin Roosevelt, Truman. Todos ellos eran masones. Y no solamente masones, maestros masones. Y este es el pin. ¿Cómo se le dice el pin? El distintivo que se les da cuando llegan a ser maestros masones. Y más o menos ahí está las cosas que ellos se ponen cuando los ponen como maestros masones sobre sus logias. ¿Ok? Ahora alguien dirá, that's kind of weird. Yo no sabía eso. Digo, se me hace que se lo está inventando. Bueno, ya te di la evidencia, pero aún si tú no quieres creer, mira lo que pasa en el Capitolio de los Estados Unidos. Tú vas al Capitolio de Estados Unidos y te vas a encontrar con esta fotografía. ¿Qué dice la fotografía? ¿Quién aparece ahí? Nada más y nada menos que George Washington. ¿Y cómo está vestido George Washington? Como un maestro masón. ¿Y qué está haciendo él? Hay 3 postes puestos y de ahí baja una piedra. ¿Qué forma tiene la piedra? Cuadrada. ¿Cómo se le llama esa piedra? La piedra cuadrangular. La piedra de fundamento, como se dice en inglés, the cornerstone. La gráfica esta se ve más clara, ¿lo ves? Vestido de masón y ahí está la piedra. ¿Para qué? Es la piedra que ellos ponen cuando levantan edificios de la masonería. ¿Dónde se puso esa piedra? En el Capitolio de los Estados Unidos. Ahí se estableció. Pero eso fue en aquel entonces. No. En ceremonias especiales se vuelve a hacer la ceremonia vez tras vez de la colocación de la piedra cuadrangular en el Capitolio como símbolo. No sé si tú la puedes ver acá. Ya es más moderna. Puedes ver ahí las tres postes y ves la piedra. ¿Ves la piedra cuadrada? ¿Y cuál es el símbolo que tiene la piedra? Masons. La piedra de los masones. Bueno, si ya de plano no quieres creer. ¿No está el cablecito del sonido? ¿No tenemos el cable de sonido? Bueno, si no, yo te pongo el micrófono aquí. Escucha, ¿ok? No se ve bien el video, pero escuche. Están en el Capitolio y van a hacer exactamente la colocación de la piedra en el Capitolio. Y ahí está el canal donde lo sacaron. Y ahí están los masones que están vestidos como masones y van a hacer la repetición de lo que hizo Washington. Lo voy a adelantar. Members of Congress, Most Worshipful Grand Masters Clark and Wilkinson, Most Worshipful Grand Masters, my brother Masons, and my fellow Americans. Today is a most sacred and special occasion. It marks the celebration anniversary of the laying of the cornerstone of our nation's capital. Thank you.
¿Escucharon? ¿Son o no son masones? Lo son. La Biblia no se equivoca. Dios es la verdad, queridos hermanos. Albert Pike, este hombre que tú ves ahí, escribió el libro que siguen los masones, se llama Morales y Dogma. ¿Sabe quién era este hombre? Todos los masones conocen este libro y todos los masones practican lo que está escrito en este libro. ¿Sabes qué dice este hombre en este libro? Este hombre era un masón, era un satanista, tenía un brazalete y con eso invocaba al demonio. Es más, hoy en día se sabe que todos los masones tienen sesiones espiritistas, en donde el mismo Satanás se les aparece, donde Satanás los instruye, donde el diablo les da indicaciones qué es lo que tienen que hacer para la creación del nuevo orden mundial. Sí, la Biblia ya lo desenmascara. Quien está detrás de la bestia, quien está detrás de este poder, es el dragón, es Satanás. Mira, te iba a explicar acerca del número 13 y al tiempo no me dio. Te iba a explicar que el 13 en la brujería es un número de mala suerte asociado directamente con la brujería y con el satanismo y tiene un número esotérico de un cumplimiento completo. Ya no te voy a explicar. Te iba a hablar acerca de los caballeros templarios, te iba a hablar acerca de qué es lo que ellos quieren hacer y cómo lo van a hacer y de lo que ellos están dispuestos de hacer para la formación del mundo de dinero en el manejo del dinero. Solamente te doy una pequeña cita de lo que dijo Paul Henry Spaak, uno de los fundadores del mercado común europeo. Sí, este hombre, un experto en el dinero y secretario general de la NATO, dijo en un famoso discurso cuando Europa se estaba yendo a la bancarrota, cuando no podían sacar el dinero de las naciones que se estaban hundiendo. Mira lo que dijo este hombre: nosotros no queremos ya más comités. Tenemos ya demasiados comités. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para ligar todas las demás personas, que nos saque de esta triste crisis económica. ¿Y cómo está el mundo de ahorita? En una terrible depresión económica. Y dice ahí, en la que nos estamos a punto de hundir. Mandadnos a ese hombre. Lo vamos a recibir lo mismo si viene de Dios como si viene el diablo. Cuando venga la caída de las monedas en el mundo, va a quedar todo listo para la introducción del nuevo orden mundial. Lo vienen trabajando, ya lo podemos dejar de ver mañana. No te lo pierdas, te lo voy a explicar en detalle cómo se va a desarrollar el nuevo orden mundial y quién está detrás de esto: Satanás. Thomas Jefferson dijo: cuando el gobierno teme a la gente hay libertad, pero cuando la gente teme al gobierno hay tiranía. Y lo que la Biblia profetiza es que eso viene a la tierra. Querido amigo y querido hermano, la Biblia dice que en el tiempo del fin solamente van a existir dos grupos. Hay gente que dice: no, yo ni con Dios, ni con la bestia, ni el sello de Dios, ni la marca de la bestia, yo soy neutral. No, querido hermano, la Biblia no habla de grupos neutrales en el tiempo del fin. O se va a estar con la bestia, o se va a recibir el sello de Dios, o se va a tener lealtad a este sistema final, o se va a tener la lealtad a Dios. Y querido amigo y querido hermano, la Biblia nos habla de la historia de Daniel con sus amigos, cuando se levantó una estatua en el valle de Dura y Nabucodonosor mandó a hacer una estatua completamente de oro y dijo Nabucodonosor: al sonido de la música todos se tendrán que postrar de rodillas para adorar a la imagen. Y la Biblia dice que todas las naciones estuvieron listas delante de esa gran estatua completamente de oro. Y para amedrentar al mundo, dice que mandó a hacer un horno de fuego y lo calentó y la gente lo podía ver. Por miedo, la gente tenía que ponerse de rodillas al sonido de la música. Y la Biblia dice que el mundo entero de las naciones que había conquistado estaban delante de la estatua. La prueba les había llegado y ahora cuando escucharan la música se iban a poner de rodillas. Y si no se ponían de rodillas, al horno tenían que ser arrojados. La música llegó, los instrumentistas llegaron, todo el mundo estaba delante de la estatua. Y cuando el rey dio la orden, la música comenzó a tocar. La gente no lo pensó dos veces y como el efecto dominó, todo el mundo empezó a ponerse de rodillas delante de la imagen.
Uno a uno, desde el más pequeño hasta el más joven, desde el niño hasta el adolescente, hasta aquel que pintaba canas, todos cayeron de rodillas, con el rostro a tierra, adorando a la estatua, incluyendo a los judíos. Miles de judíos que se decían parte del pueblo de Dios, que decían que adoraban a Dios, que conocían que la Biblia decía: no te inclinarás de falsos dioses delante de mí. Tuvieron más miedo al poder del hombre que a la reverencia y el honor y la obediencia a Dios, y cayeron de rodillas. Queridos amigos y hermanos, ¿cuántos ahí cayeron de rodillas sabiendo la verdad, que ese era un Dios que no era Dios verdadero, pero por miedo se arrodillaron? Por miedo a la vida, por pavor se pusieron de rodillas. ¿Y cuántos dijeron para sí mismos: ay, Señor, me arrodillo, pero perdóname? Ay, Señor, me arrodillo, pero te amo. Ay, Señor, me arrodillo, pero sabes que en mi corazón yo te quiero. De nada servía. La Biblia decía: no te postrarás delante de ellos. Y la palabra de Dios se obedece, querido hermano. Por amor al Señor somos obedientes. Todo mundo se inclinó, todo mundo adoró, todo mundo se postró. Bueno, digo todo mundo, excepto tres jovencitos. El nombre de ellos: Sadrach, Mesach y Abednego. Y le llegó las noticias al rey. El rey estaba tan contento, vio como todo mundo de rodillas adorando a él en esa imagen. Estaba feliz. Pero cuando llegaron sus concejales y le dijeron: mi señor, no se adoraron todos, no se postraron todos. ¿Cómo que no se postraron? ¿Quién no se postró delante de mi imagen? Hay 3 jóvenes. ¿De dónde son? Son judíos. ¿Y por qué no se postraron? Porque ellos han dicho que no se van a postrar. Los mandaron llamar. Le dijeron: Sadrach, Mesach, Abednego, te conozco. Yo sé que eres judío, yo sé que lo que te enseñaron, pero mi ley es esta y te tienes que postrar. Te voy a dar una segunda oportunidad. La música va a tocar, y cuando toque, junto con todos los demás que se arrodillaron, es el turno de ustedes. Y si no me obedecen, yo no estoy jugando. Mandó calentar el horno 7 veces más. La lumbre salía por todos lados y los jóvenes estaban viendo eso. Sadrach, Mesach, Abednego, la música tocará. Y espero que se pongan de rodillas para adorar. Cuando la música tocó, los jóvenes se quedaron de pie. No se movieron. Se quedaron firmes como la roca. Y el rey se acercó y les dice: por cuanto me desobedeciste, ahora vas a conocer mi ira. Los ataron, los amarraron, y están todo el mundo los estaba viendo. Miles de miles poniendo sus ojos sobre ellos. ¿Qué iba a suceder? Los jóvenes iban a pagar con su vida, y así pasa, querido amigo y querido hermano. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Decir que amamos a Jesús es una cosa, y probarlo con nuestra vida, esa es otra cosa. Cansado, dijo. Bueno, ya vieron el video, ¿verdad? Que fue súper interesante. Nada, no olviden de compartir mis videos, de ponerme manito arriba o manito abajo, según a su criterio de ustedes. Escríbanse en mi canal y compartan lo más que puedan para ayudarme a crecer como canal y para seguir viendo otros videos súper interesantes, ¿ok? Chao a todos con Julie en el mundo. Chao.